Ahora sí me aplaudieron, gracias. Es que así uno predica bien. Gracias, Cris, por esa palabra. Yo soy hijo de una predicadora. Mi mamá era una predicadora así. Y una vez fue a una iglesia y le dijeron: no pueden subir las mujeres al púlpito. Y entonces ella dijo: no necesito púlpito, solo necesito gente que me escuche. Y predicó abajo del púlpito. Y entonces cuando ya iban a orar, pidió que las mujeres pasaran al frente y se subieran todas al púlpito. Hay que romper las reglas a veces. Hoy le dije a Esteban que iba a predicar largo. Ayer di una conferencia, hoy voy a predicar así, hermanos. Porque cuando uno está en un evento como este, con tanta apertura y con gente que está dispuesta a recibir, yo a veces siento que no tengo suficiente tiempo para dar tanto que quisiera dar. Entonces aguántenme, voy a pasar por muchas partes de la Biblia. Así que los cristianos que trajeron el libro y los cristianos cool que traen el dispositivo, ábranla, enciéndanla. Vamos a empezar en Génesis. Me preguntaron: ¿de qué vas a predicar? Y les dije: no sé, es que es de la cultura, de la historia, de las ciudades, de las políticas. Entonces, no tiene título esto, pero creo que es importante. Génesis 4 narra el comienzo de la civilización y varias columnas importantes de la civilización. Capítulo 4, versículo 17. Génesis 4, versículo 17 empieza diciendo: conoció Caín a su mujer. ¿Se acuerdan que Caín había matado a la mitad del mundo? ¿Verdad? Es medio bruto porque él se quería quedar con 100% del mercado y mató a la competencia. Por matar a la competencia mató a su mercado, ¿verdad? Pues es otra conferencia. Pero Caín conoció a su mujer, la cual concibió y dio luz a Enoc, y edificó una ciudad a la cual le dio el nombre de su hijo Enoc. Paremos ahí. Las ciudades son importantes. La última vez que estuve aquí, como que hubiera estado tantas veces, Esteban se atreve a invitarme cada 10 años. Yo me acuerdo que prediqué algo de las ciudades, que Dios ama las ciudades. Y aquí se nos narra el comienzo de una ciudad. Si alguien estudia urbanismo o arquitectura, sabe que las ciudades son importantes para la humanidad. Hay un libro que se llama La historia de las ciudades y cuenta cómo las ciudades modernas se han desarrollado. Y aquí no es lo mejor, no era el plan de Dios, porque Caín se había alejado. Y la verdad es que Dios le había dicho que él iba a caminar errante, que iba a andar de vagabundo. ¿Y qué fue lo que hizo? Se estableció. Un problema que tenemos en la iglesia, los cristianos, es que nos hemos acostumbrado a establecernos cuando tenemos que tener una actitud de vagabundo todavía. Tenemos que tener una actitud de estos que andan caminando y no se radican. Pero este no era el plan de Dios, pero ha funcionado para la humanidad. Y entonces empieza la ciudad, y la ciudad se llamaba Enoc, como el nombre de su hijo. ¿Verdad? No sabemos qué tan grande era. Han de haber sido una mega ciudad de 5 personas, 6 personas. No había muchas personas en ese momento, no se necesitaba Waze. Y entonces dice el versículo 18: Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mahujael, Mahujael engendró a Matusael, Matusael engendró a Lamec. Que engendradera se tenían en ese entonces, ¿no? Así es como crecen las ciudades. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres, tampoco el plan de Dios, pero era lo que sucedía en ese entonces. Lamec tomó para sí 2 mujeres, la nombre de una fue Ada y la otra Sila. Sila. ¿Qué se le ocurren a uno? Versículo 20. Ada dio luz a Jabal. Qué nombrecitos, ¿verdad? No le podían poner Luisito. No, Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Mira, Jabal fue el padre, dice, de los que habitan en tiendas
y crían ganados. Fíjate que este versículo describe el progreso de la sociedad, porque 6 generaciones, o sea, perdón, seis versículos antes habla de que el papá, o sea, Caín solo miraba la parte de Abel y Caín, uno miraba las verduras y el otro solo miraba lo del ganado, ¿sí? O sea, uno era carnívoro y el otro era vegano. y ahora se nos describe a alguien que cría ganado, pero que vive en tiendas. ¿Cómo hacía las tiendas? Con el cuero del ganado. Entonces ya va progresando la civilización. Es importante el progreso, porque dice que habitaban en tiendas. Ese es el padre de los que habitan en tiendas. O sea, ya aquí había una industria, tenían que usar telas, tenían que saber tejer. Ahora, la ventaja es que aquí todo duraba 300, 400, 500 años. O sea, entraban a la adolescencia a los 80 años, ¿verdad? Entonces tenían mucho tiempo para inventar. Lo que hablaba yo ayer, ¿verdad? Que tenemos muchos consumidores y pocos productores. Los cristianos debemos ser inventores y debemos promover el progreso de la sociedad, no solo el progreso de la iglesia. Debemos promover el progreso de la sociedad. Y dice el versículo 21: y el nombre de su hermano fue Jubal. ¿Cómo se han de haber confundido en el colegio con ellos? Jubal. No fue Jubal, fue Jabal. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Aquí vemos el inicio de la cultura del arte, pero no solo era músico, era inventor, porque tenía que desarrollar el instrumento, tenía que desarrollar el arpa, tenía que conocer de la tensión, o sea, de las cuerdas. Y me imagino que las cuerdas tal vez las sacaban del estómago de los cerdos o de los gatos, qué sé yo, ¿verdad? No había protección de animales en ese entonces, lo podían hacer. Y tenía que saber de eso, del trabajo de la madera. Iban probando, fracasando, probando, fracasando, probando hasta que pegaba. Las flautas, cómo sabían cuántos hoyos, ¿verdad? Cuántos agujeros ponerle. Inventor. También Sila, versículo 22, dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y a Naama, hermana de Tubal Caín. Mira, Tubal Caín era artífice de bronce y de hierro. No tengo el tiempo de hacer aquí toda la conversión, pero si tú haces una suma de todas las genealogías de Jesús para atrás y sumas estos 2500 años, te llega a la época a la era del bronce, cuando Tubal Caín empieza a trabajar el bronce. Y para trabajar el bronce había que saber de temperatura, de química, había que saber de mole, o sea, no era solo así. Y entonces era un inventor. Y empieza una gran tradición de donde sale Gutenberg. El primer libro que imprime es la Biblia, Steve Jobs y luego alguno de ustedes, ¿sí? Porque necesitamos inventores. Dios considera importante que, aunque no era su plan, pero considera importante este desarrollo, este progreso de la sociedad, describirlo en su palabra para que nos quede como lección. Y que nos quede que es importante el progreso y que es importante el que aprendamos y tratemos de desarrollar. Aquellos que vivían en tiendas y cuidaban ganado, es un tipo de industria, y es un tipo también las tiendas de campaña. Todos los telares ellos tenían que desarrollar eso, y si iban a poner telares tenían que poner mástiles y qué clase de madera para el mástil y qué tensión iban a tener, y todo lo que va implicado con eso. Igual el siguiente, que era el músico, tenía que saber. Nosotros tenemos una herencia magnífica de la música cristiana. Yo te tengo malas noticias, pero la música cristiana no la inventó Hillsong. Yo sé que algunos ahorita se van a suicidar, pero no. Tenemos una larga historia de música sagrada. Pero tenemos que saber esas cosas y tenemos que seguir progresando. Y Tubal Caín, que se vuelve un industrioso y se vuelve una persona de tecnología y de invención. Yo no sé si sabes, pero el desarrollo de los equipos de sonido vienen a raíz de la iglesia. Es a raíz de la iglesia que se inventa el equipo de sonido. Hay cosas que nosotros hemos empujado como cuerpo de Cristo, que hemos olvidado. Y necesitamos nosotros pensar en cómo vamos
¿cómo vamos a progresar? Mira, Primero de Reyes, capítulo 4. Primer libro de Reyes, capítulo 4. Estamos hablando cuando describe a Salomón. Describe a Salomón, dice, primero de Samuel, capítulo 4, versículo 1. Perdón, primero de Reyes, perdón. Es que era otra prédica. Primero de Reyes, capítulo 4, perdón. Primero de Reyes, capítulo 4, versículo 1. Reinó pues el rey Salomón sobre todo Israel. Estos fueron los jefes que tuvo: Azarías, hijo del sacerdote Sadoc; Elioref y Ahías, hijo de Sisa, secretarios; Josafat, hijo de Ahilud, canciller; Benaía, hijo de Joiada, me molestaba mucho, jefe del ejército; Sadoc y Abiatar, los sacerdotes; Azarías, hijo de Natán, jefe de los gobernadores; Zabud, hijo de Natán, ministro principal y amigo del rey; Aizar, mayordomo; y Adoniram, hijo de Abda, encargado del tributo. O sea, la hacienda siempre está ahí. Y uno a veces lee capítulos como esto, es como que pasara de noche. Pero mira la estructura de gobierno que hay aquí. Aunque era rey, no fue elegido democráticamente, ¿verdad? Aunque era rey, no sé cuáles eran sus inclinaciones políticas, pero tenía una estructura de gobierno, demuestra un orden. Y cada uno de ellos tenía una función importante. Nosotros como cristianos estamos cometiendo un error. A la fuerza queremos un presidente de la iglesia, que salga de la iglesia. Si sale de la iglesia, fabuloso. Eso no es que no se deba. Pero lo que necesitamos es llevar la luz a todas las corrientes políticas. ¿Cómo resuelvo yo las ideologías políticas? El otro día le decía a un grupo: mira, Dios Padre es capitalista, ¿ya? Él quiere que prosperes, que hagas dinero, que tengas propiedad privada, ¿verdad? O sea, su hijo le salió un poquito socialista: darle a los pobres, pedir perdón, resarcimiento, vende todo lo que tienes y dárselo a los pobres. Un poquito ahí, un poquito comunista, ¿verdad? Está bien. Y el Espíritu Santo es libertario, que te ayuda a hacer lo que tú quieras. Así que las tres corrientes ideológicas, resolvemos el problema. Porque necesitamos que en nuestros países latinoamericanos la luz de Cristo esté representada en todas las ideologías. No es que no estoy de acuerdo, entonces andate con los que están de acuerdo. Y ahí lleva la palabra de Dios. Porque necesitamos esta estructura. Necesitamos a gente de la iglesia, a hijos de Dios en todas las estructuras de gobierno, no solo en una. Ahora podríamos hablar de estrategia y también del gobierno final, y si es republicano y el reino de Dios. No nos vamos a meter a eso, pero lo que sí te digo es que si tú lees con cuidado esta porción, lo más probable es que si te gustan las ciencias políticas, te encuentres en alguno de estos puestos y Dios lo mira como bueno. Sí, pero es que la política es tan sucia. Sí, está sucia porque nosotros no estamos allí. Pero es que si uno va, se ensucia, bueno, un poquito los zapatos y te los limpias y aprendes ahí. Como le digo a mis amigos políticos que están aprendiendo a seguir a Jesús, tienes que aprender a bailar con el diablo sin ensuciarte el pecho. Así es la política. Y yo entiendo que en muchos de nuestros países, no en Costa Rica, en otros, porque eso no pasa en Costa Rica no hay corrupción, en otros países sí, ¿verdad? Si eligiéramos al Espíritu Santo, el presidente se corrompe el pobre en 24 horas, porque la corrupción es tal. Pero está muy fácil pegarle al gobierno, pues un blanco perfecto está ahí. Pero ¿qué vas a hacer tú al respecto? Y no vas a llegar ahí por el voto de tu grupo juvenil. Vas a llegar ahí porque eres capaz, porque tienes la materia de estadista,
porque estudiaste y porque si llegas vas a hacer buen trabajo. Ah, sí, vas a orar y van a llegar a orar por ti, te van a regalar Biblias y fotos para el Face de la iglesia y todo eso. Pero vas a llegar a hacer buen trabajo. Dice, estos fueron los jefes que tuvo, o sea, él tenía una estructura de autoridad. Azarías, hijo del sacerdote, siempre es bueno que el que esté en alguna posición de autoridad tenga a alguien que le recuerde lo que la palabra de Dios dice. Y algunos de ustedes tal vez van a ser asesores, tal vez algunos de ustedes van a ser mentores de políticos. Yo estoy viendo, y miren cuándo se los dije, que sus pastores Esteban y Cris se están convirtiendo en mentores, porque se necesitan mentores y alguien que hable como sacerdote al corazón del que está en autoridad, sea la autoridad en donde esté. Y dice Elioref y Ahías, hijos de Sisa, secretarios. Esta es gente que escribe las leyes o respalda, estudia las leyes que respaldan las decisiones del que está en autoridad. Generalmente son abogados. Josafat, hijo de Ahilud, canciller. Entonces, gente que representa el Estado ante otros estados y mira las relaciones internacionales. Para eso tienes que haber viajado, para eso tienes que aprender otros idiomas, para eso tienes que saber diplomacia y aguantar a los de las Naciones Unidas. ¿Ya? Pero hay un lugar, es un ministerio para ti. No nada más es una carrera, es un llamado santo ser canciller. Benaía, hijo de Joiada, jefe del ejército. Bueno, ustedes no saben qué es eso. Un ejército. Pero dice, mira, jefe del ejército. Entonces, un ministro de Estado, ¿verdad? Es como el de seguridad, que ustedes tienen el ministro de seguridad. Ya es algo así. Eso no solo es una carrera, es un llamado. Cuando el Hijo de Dios es colocado en cualquier lugar, su carrera se convierte en un llamado y tiene que cumplirlo. Y el problema que tenemos es que llegan los hijos de luz a puestos de autoridad en empresas o en gobierno y hacen mal trabajo. Ese es mal testimonio. Si tú eres cristiano y trabajas en una empresa y llegas tarde, le estás robando al que te está pagando. Si te vas temprano, le estás robando al que te está pagando. Si no eres el mejor trabajador, te estás dando mal testimonio. Así de claro es. Y nosotros criticamos a otros porque dan mal testimonio, que porque se tatuó, que porque tiene el pelo largo, que porque mira cómo se viste, y llegan tarde al trabajo. O peor, llegan a la oficina y ponen la música cristiana a todo volumen. Eso ofende a los demás. Eso es mal testimonio. Pero ¿cómo hacer mal testimonio si es música que a vos te gusta, a los demás no? Ni la entienden. Y además la pones a todo volumen. Ahora, si es reggaetón, si es un insulto, pero eso es otra cosa. Entonces, es alguien que está en autoridad, comandando grupos grandes de personas. Y luego vuelve a decir Sadoc y Abiatar, los sacerdotes. Esta es gente que le está hablando a Dios por parte del pueblo y al pueblo por parte de Dios. Esta es gente que intercede. Esta es gente que intercede. No es el problema en nuestros países latinoamericanos, que todos los cristianos quieren ir a visitar al presidente, nunca van a visitar a la secretaria del presidente, nunca van a visitar al que limpia el palacio donde está el presidente, siempre quieren visitar al presidente. Y le llevan una Biblia y se toman una foto. El presidente agarra la Biblia y yo quisiera poder poner un museo de todas las Biblias que le han regalado a todos los presidentes de Latinoamérica. Y comparar todas las Biblias a través de la historia que le han regalado a los presidentes, contrastarla con la historia de corrupción de nuestros países. A ver si hizo algo de diferencia esa Biblia. A ver si esa visita cambió algo. Necesitamos sacerdotes, necesitamos personas que en el momento correcto,
en el momento dado puedan hablar de Dios al gobernante, pero constantemente estén hablándole a Dios, pidiéndole por el gobernante. Ese es el sacerdocio. Y estés de acuerdo o no con la ideología de tu presidente, tienes que ser el sacerdote, la sacerdotisa de tu país. Tienes que clamar y ponerte delante de Dios por tu pueblo. Eso es un ministerio también. No tienes que ir ahí a orar con él, con ella y a tomarte una foto. Incluso te darás cuenta con el tiempo que tu influencia crece conforme tu anonimato crece. Nosotros tenemos esta visión distorsionada de la fama en la iglesia, que mientras más famoso eres, más influyente eres. Esa es una gran mentira. Los hombres y las mujeres más influyentes del planeta son hombres y mujeres que ni sabemos que existen. ¿Quieres ser un cristiano influyente? El camino a la grandeza es para abajo. Al político le fascina pedirle consejo a aquel que no va a hablar de él. Entonces te van a venir a pedir consejo cuando tú no andes diciendo que estás con tal y tal persona. Oren por mí porque me llamó. ¿Ya? Necesitamos ese tipo de sacerdotes. Azarías, hijo de Natán, jefe de los gobernantes, jefe de gobierno, alguien que sabe administrar, un buen mayordomo, un buen servidor público que sabe mantener la dirección de lo que se le dio. Es un buen administrador, es un buen líder. ¿Te das cuenta? Este no es el modelo original de Dios, pero es un modelo que Dios bendice. ¿Ya? Y dice: Sabud, hijo de Natán, ministro principal y amigo del rey. Una de las primeras cosas que se da cuenta un político cuando llega a un lugar de autoridad es que su lista de amigos crece, hasta que tiene que empezar a hacer decisiones difíciles y luego la lista se hace chiquita y luego se queda solo. A cualquier nivel de gobierno, el rey necesita un amigo. Cuando digo a cualquier nivel, puede ser un ministro, puede ser un alcalde, puede ser el celador que está ahí cuidando la oficina. No sé a qué rey tienes acceso, pero sé su amigo, sé su amiga. Camina con él. Cuando en la historia bíblica, cuando el pueblo tenía una pregunta política, se le hacía a Nehemías, y cuando tenía una pregunta religiosa, se le hacía a Edras, zapatero a tu zapato. Tal vez tú no sepas de política, pero sí puedes ser un amigo, y cuando te pregunte de política le puedes contestar: yo no soy tu asesor político, soy tu amigo. Yo estoy para caminar con vos en todo el camino. Los reyes necesitan amigos, porque asesores van a tener. Ahora, si estudiaste para eso, entonces sé un buen asesor, pero no te asombre que Dios te lleve como amiga del rey, como amigo del rey. Aizar, mayordomo, que es la palabra sirviente, que cuando se traduce al griego es diáconos, que es el servidor, ¿verdad? Pero es realmente el que arregla toda la casa, es el que mueve todo en la casa, ¿verdad? Esa tiene una connotación que no tengo tiempo de entrar a él, de que se necesita en nuestros países gente que sirva, porque Marcos 10:45, la clave del liderazgo, que en todas las conferencias de liderazgo en las iglesias lo omiten. Dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por muchos. La clave del liderazgo es el que sirve, no el que manda. O sea, en nuestras iglesias nos lanzan de líderes y le dicen a la gente: lo tienen que seguir a él porque es su líder. Eso no es lo que la Biblia enseña el liderazgo, es el mayordomo. Porque Jesús dijo: los gobernantes de este mundo se enseñorean sobre sus pueblos, pero entre ustedes no debe ser así, dice, sino que el que quiera ser más grande, que ahí usa la palabra megas en griego, dice, se tiene que convertir en el siervo de todos, y ahí usa la palabra diáconos, que es la palabra de sirviente, el que limpia la casa, el que arregla la casa, el que mantiene todo en orden. Necesitamos cristianos con la humildad de servir. Dios quiere que sus hijos sirvamos. El cristiano que no sirve, no sirve.
El cristiano que no sirve, no sirve. Y es que es muy fácil llegar a ser líder en la iglesia. Le tienes que caer bien a tus líderes, llegar a todas las fechas, ir a todos los encuentros, cumplir con todo y te van a nombrar líder. Vamos a ver allá afuera. Vamos a ver allá afuera. Y si te estás preparando para estar en este caso, como este ejemplo en el gobierno, tienes que ser el mejor, tienes que ser la mejor. Y cuando llegues, tienes que tener una actitud de servicio. Y es una actitud complicada en la política, porque el político tiene que tener el diente y saber cómo ser siervo y humilde, y saber que tiene que ser manso y ser benzo. ¿Ya? Pero es una sabiduría que Dios te puede dar. Y Adoniram, hijo de Abda, encargado del tributo. Yo una vez estaba hablando con el ministro de Hacienda, o del SAT, se le llaman en algunos países, de Argentina. Y le dije: ministro, usted sabe que el fundador del cristianismo empezó su movimiento sobre los hombros de gente que tiene su profesión. Y ahí tuve su atención. Entonces le expliqué de Mateo, ¿verdad? Y que era un cobrador de impuestos como él, y que Jesucristo tenía muchos amigos que eran cobradores de impuestos, y que fue a comer a la casa de un cobrador de impuestos como Zaqueo, y que el nombre de Zaqueo no era porque saqueaba, aunque sí saqueaba, ¿va? Pero aquí el que miraba el tributo tenía una labor complicada, porque la región de Israel se dividió en 12 para que cada uno tributara para el mantenimiento del rey y del reinado cada mes. Entonces todo tenía que ser exacto y se tenía que llevar bien. Por eso necesitamos gente honesta en estos puestos. Pero no solo honesta y que vaya a la iglesia, necesitamos gente que sepa lo que está haciendo. O sea, que entienda la matemática, que entienda el cálculo, que entienda la economía. Que entienda completamente bien cómo funciona esto. Y debe de salir de la iglesia estas personas. Dios mira como bien que hagamos eso. Por eso es que le tienes que decir al Señor: aquí estoy, acepto el llamado. Y entonces ya cambia tu paradigma. Ya no estudias nada más para ser doctora. Ya no estudias nada más para ser doctor, sino que ahora tienes un llamado para sanar. Es diferente. ¿Ya? O sea, la visión de la razón por la que estás estudiando cambia, porque quieres traer progreso. Dios mira bien el progreso, pero ya como un llamado santo en tu vida. Y ya eres responsable a Dios, porque estás al capricho del rey y Él te ha mandado a esa oficina, a ese despacho. Y entonces no puedes llegar medio habiendo estudiado, no puedes llegar medio sabiendo, porque representas al rey en ese lugar. No puedes llegar a corromperte como los demás que han pasado en esa oficina, porque representas al rey. Y te lo pongo así: un hijo de este mundo llega a algún lugar de esos y roba dinero y le cae el peso de la ley. Pero tú, como hijo de luz, llega a esos lugares y no haces buen trabajo, las reglas son otras, las consecuencias son otras, porque tú ya sabes, dice la Biblia, lo bueno que debes hacer y que Él exige justicia de ti. Si cuando dice en 2 Crónicas 7:14, verá que lo usamos mucho para la política, verá: si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, verá, y se oraren y buscaren, se humillaren y buscaren mi rostro, y entonces yo iré desde los cielos y sanaré su tierra. Y lo usamos para decírselo al gobierno. Eso está dicho a la iglesia, no al gobierno. Los que nos tenemos que arrepentir somos nosotros, los que nos tenemos que humillar somos nosotros, no el gobierno. Entonces, si vos llegás a esos lugares con tremenda ínfuma y orgullo, Dios no va a sanar la tierra. O sea, Dios va a sanar la tierra no cuando el político se arrepienta. Dios va a sanar la tierra cuando la iglesia se arrepienta, cuando la iglesia se humille, cuando la iglesia busque su rostro. Ese sos vos. Y entonces, estando en el gobierno, tienes que tener esa actitud de oración, tienes que tener actitud de humillación. Y entonces Dios te puede usar para sanar tu tierra.
Mira qué hermoso. Dios te puede usar para sanar tu tierra. Miren su Biblia ahí, Jeremías 29. Jeremías 29. ¿Se acuerdan que Jeremías 29, el versículo 11, no vamos a ver el 11, pero el 11 se usa mucho porque se oye muy bonito? Yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien. Hacemos memes y pósters, se lo mandamos y lo vemos y lo pintamos aquí. ¿Ya? Pero no vemos todo lo que está antes y las órdenes que recibimos antes. Y te voy a decir dónde estamos en la historia. Dios le manda una carta, dicta una carta al pueblo de Israel que estaba en Babilonia. Yo he instruido a Itiel hoy que hable de Babilonia. Por favor, lo haces bien como te enseñé. Y entonces los llevan a Babilonia cautivos. ¿Se acuerdan Daniel y Moula, Ricurle y todos los que iban con él y toda la cosa? Y entonces van a Babilonia, pero hay un grupo grande del pueblo de Israel que negocia con el rey y le dice: ¿sabes qué? Somos tus esclavos, nos vamos a quedar en Babilonia, pero no nos podemos ensuciar ni corromper, no nos queremos contaminar con Babilonia, queremos vivir afuera de los muros de Babilonia. Y ahí ponen carpas y tiendas de campaña pensando que iba a ser rápido. No se acuerdan que eran 70 años, no habían leído bien la profecía. Y entonces se quedan afuera y no se contaminan con lo que pasa dentro de Babilonia. Entonces ellos están afuera del muro de Babilonia. Y entonces Dios les escribe una carta. O sea, tiene sentido el que si estamos siendo cautivos no nos queremos corromper con lo que pasa en la ciudad. ¿Se acuerdan lo que les dije de las ciudades? Esta es una ciudad mala, corrupta, pagana, idólatra. Y entonces tiene sentido a él, no nos contaminemos. Entonces se quedan afuera. Y Dios les escribe una carta a ellos. Esto es contemporáneo de Daniel. Entonces les escribe una carta a ellos y agarramos la carta en el versículo 4, capítulo 29 de Jeremías. Dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Paren ahí. No dice a los que llegaron a buscar, a los que llegaron a traer. No, ¿qué es lo que dice? A los que hice. A los que hice llevar de cautivos. Hay veces en que Dios nos lleva a la gran ciudad. Hay veces en que Dios nos lleva a la ciudad pagana, nos lleva a la ciudad idólatra. Yo no sé cuál es tu ciudad, puede ser la universidad, la escuela, el trabajo, el gobierno. Pero a veces los cristianos tenemos esta cosa de que aquí vivimos, ¿verdad?, de una forma en la iglesia, y allá en la oficina o en el gobierno o en la empresa no es que tengamos otra vida, pero ese no es nuestro mundo, ¿verdad? O sea, porque nosotros somos cristianos y no nos relacionamos, o sea, entonces solo llegamos, hacemos lo nuestro, no nos metemos con nadie, ¿verdad? Y nos regresamos. Y por eso dije la vez pasada, por eso estamos como estamos, porque estamos donde estamos. ¿Saben por qué están nuestras ciudades como están? Porque no estamos en la ciudad nosotros. La ciudad es importante. Si tú quieres cambiarle la vida a un abogado, puede ser en la provincia, pero si quieres cambiar las leyes del país, se tienen que hacer en la ciudad. O sea, yo sé que no es lo ideal, pero es lo que es la realidad. Puedes ayudar a la pobreza en la provincia, pero si quieres cambiar la economía, lo tienes que hacer en la ciudad. Y Dios quiere a su iglesia, no es que desprecie la provincia, no me vaya a salir aquí uno de izquierda que no quiere a la provincia, no es eso. Dios quiere que su iglesia afecte la ciudad. Cuando digo su iglesia, no estoy hablando del trabajo colectivo, estoy hablando de cada uno, porque mira, si como iglesia no somos de influencia cuando no estamos reunidos, entonces no somos de influencia. Te lo vuelvo a repetir. Si nosotros como iglesia no somos reunidos, no somos de influencia cuando no estamos reunidos, no somos de influencia. Pensamos que somos influencia porque somos un montón. Pero la influencia se causa a nivel individual. Entonces, si de lunes a viernes no estás siendo de influencia tú solita, tú solito, la iglesia no es de influencia. Y entonces Dios lleva a la iglesia a la ciudad. Y qué interesante que aquí es de Jerusalén
a Babilonia. Babilonia significa la ciudad de la confusión, significa confusión, viene del término Babel, es toda una historia ahí, pero entonces Dios destruye, manda a destruir, utiliza a Nabucodonosor para destruir Jerusalén, la iglesia, la ciudad santa, y hace transportar a su iglesia a la ciudad pagana. Yo sé que no queremos vivir en la ciudad pagana, yo sé que nos molesta, yo sé que nos ofende, pero a muchos de nosotros Dios nos está transportando a la gran ciudad, a la ciudad pagana. Entonces dice, así les dice, versículo 5: edificad casas y habitadlas. Paren ahí. Construir casas. Para eso hay que ser dueños del terreno. Para eso hay que tener dinero, porque hay que comprar materiales y hay que darle trabajo a la gente. Dios quería que participaran en el giro económico de Babilonia. ¿Por qué Dios quiere prosperar a Babilonia? Si es una ciudad pagana, porque es parte de su plan. Además es Dios, puede hacer lo que se le ronque la gana. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionarlo? Necesitamos nosotros como hijos de Dios participar en el giro económico de la ciudad. Y estoy hablando metafóricamente, aunque para algunos tal vez sea exacto. Ser dueños de la tierra y construir nuestra casa, lo que eso signifique de beneficio al giro económico de la comunidad, y no apartarnos de ella. Entonces, si Dios quería que ellos edificaran casas, era porque los quería injertar en la ciudad. Dice, y habitarlas, o sea, no solo las pongan de alquiler, vivan en ellas, porque conocía al pueblo judío. Dijo, estos mis hijos son muy listos, van a construir casas y luego van a seguir viviendo en tiendas. ¿Ya? Porque son religiosos y cumplen con el check, ¿va? Entonces les dice, construyan casas, pero no se me vayan, vivan en ellas. Plantad huertos y comed el fruto de ellos. O sea, trabajen la tierra y vendan, hagan mercado. Otra vez está hablando del giro económico y lo que eso, el beneficio que eso trae. Y al plantar los huertos y cosecharlos y venderlos, están participando de todo lo que pasa en la ciudad. Iglesia, tenemos que participar de lo que pasa en la ciudad. Tenemos que ser parte del mercado. Tenemos que entrar al ágora, que se le dice en griego, el mercado, y no solo de frutas y de especies, sino de ideas, de propuestas, de discusión y debate. Eso es parte de estar en el mercado, de conocer gente diferente, que piensa diferente a ti, que se viste diferente a ti, que habla diferente a ti. Eso pasa en un mercado. Dios tiene su propósito. Versículo 6, este es profético para algunos de ustedes. Casaos y engendrad hijos e hijas. Paren ahí. Mira, cuando regreses a casa hoy en la noche y te pregunte tu mamá, ¿qué aprendiste? Dile que me case y que engendre hijos. Ahora, chicos, aquí hay un orden divino. Primero dice casaos y luego engendren. Hay un orden. Primero se casa y luego se engendra. ¿Qué parte de eso no entendés? Yo sé que querés primero engendrar a ver si te casás. Aquí la orden divina es cásense y engendren. Además es bueno que engendren, porque la iglesia tiene que crecer de alguna manera. Y debemos de tener mínimo 3 hijos. ¿Saben por qué? 2 para reemplazar a los papás cuando se mueran y 1 para agregar a la congregación. Ahí está el plan de crecimiento. Ayer yo no lo iba a decir, ¿verdad? Pero los musulmanes nos van a ganar a puro sexo. Ellos están teniendo promedio de 9 a 11 hijos. Y el cristiano está teniendo 1 o 2 hijos. Bueno, hijo y medio está teniendo. O sea, nunca he visto el medio que andar por ahí, pero porque nosotros somos más egoístas. El musulmán tiene más fe en Alá, porque dice, voy a tener muchos hijos porque conforme más hijos tenga, más me va a bendecir Dios. Nosotros decimos, voy a tener solo 1 porque solo así me va a bendecir Dios. Solo se las dejo ir, ¿verdad? Así que
Palabra de Dios. Cásense y engendren. Eso dice aquí. Ahí vemos unos marcándolas. Dad mujeres a vuestros hijos. Yo tengo 2 hijas y ya odio a mis yernos. Desde chiquitas orábamos por los desgraciados, por los hombres de Dios con los que se iban a casar. Y sé que las tengo que dar. Dice, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas. Ahí es como que se escoge, ¿verdad? Dice, para que tengan hijos e hijas. A Dios le fascina la engendración, le gusta. Pero mira, ¿por qué quiere Dios? ¿Por qué quería Dios que se multiplicaran? ¿Por qué quería Dios que tuvieran muchos hijos? No era por el sexo, ¿ya? Era porque la promesa a Abraham. Era por la promesa de Abraham. ¿Cuál fue la promesa de Abraham? Mira las estrellas, ¿sí? Esa es la promesa a ti. Pero para ver las estrellas te vas a tener que salir de la iglesia para verlas. Y entonces las ves y esa es la promesa de Dios para ti. Porque con un techo no podemos ver. Y hay veces que la religión, muchas veces la iglesia misma y muchas veces los maestros mismos ponemos el techo y la gente no puede ver las promesas. Hay que salirse a veces. Cuando digo salirse no es que te vayas, es que te salgas, nada más. No van a decir, ya está diciendo que me vaya a la iglesia. Yo no dije eso. Si te querés ir, no me uses a mí de excusa, andate. Pero es para salir y ver las estrellas. Porque era parte de la promesa de Abraham. Y luego vemos en la siguiente frase, ¿por qué dice multiplicaos allá? Miren qué interesante que Dios dice allá, como que Él no estuviera ahí. Porque los judíos se miraban como que Dios no estaba ahí, que Dios estaba en Jerusalén y Él no estaba en Babilonia. Él estaba en Babilonia, pero para que ellos entendieran que estaban afuera en la cautividad, les dice multiplicados allá y no disminuyáis. La iglesia se tiene que multiplicar. Cuando digo la iglesia, estoy hablando de ti. Y no es para que sean más en la iglesia, aunque eso es lo que debemos hacer, sino que es que nos multipliquemos en todo lo anterior. O sea, nos multipliquemos en economía, nos multipliquemos en tierra, nos multipliquemos en casas, lo que eso represente en tu vida. No estoy diciendo que si no tienes casa no estás cumpliendo con la voluntad de Dios en tu vida, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo lo que eso representa en tu vida. Te estás multiplicando en tus estudios, te estás multiplicando en tu empresa, te estás multiplicando en tu trabajo, te estás multiplicando en el colegio. Eso quiere decir que vas a hacer más. Eso es lo que Dios quiere en la ciudad pagana, sí. En la ciudad de confusión. Y te recuerdo que estuvieron allá 70 años. Que no es nada en el tiempo de Dios. Dios te está llamando a la ciudad de confusión, sí. Y que ahí te multipliques. Y que ahí radiques. Y que ahí estés dando para el giro económico de esa ciudad. Y el siguiente versículo sí habría que quitarlo de la Biblia, porque es tremendo. Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogar por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. O sea, le está diciendo a esa ciudad a donde te mandé, por la cual destruí tu iglesia Jerusalén, a esa ciudad de perdición, de confusión, a esa ciudad pagana, atea, a esa ciudad de perversión, ahí te mandé para que la prosperes. Para que la prosperes. Ahí te está mandando Dios. Sí, es una ciudad de confusión. Es una ciudad de perversión. Y nos quejamos. Pero es aquí donde nos plantó Dios. Y entonces tenemos que orar por la ciudad. Y orar no es nada más, Señor, te pedimos por los ladrones. Pedimos, Señor, que los bendiga. Está bueno orar, está bueno. Pero te recuerdo que para los judíos orar era una cosa activa de mínimo 3 veces al día y de participar por lo que oraban. Nosotros los cristianos oramos y dejamos ya, le hicimos la listita a Santa Claus y nos vamos. La oración, mira,
la oración no es nada más para que Dios cambie las cosas, sino que para que te cambie a ti, para que tú cambies las cosas. Entonces, orar por la ciudad ahí a donde te mandó. Y no sé cuál es tu ciudad. Puede ser la universidad, puede ser una industria, puede ser un campo, puede ser, yo no sé cuál es tu ciudad. Pero fíjate que la palabra que Dios usa aquí es: os hice transportar. Y es la imagen de cómo transportaban al ganado. O sea, los llevaron cautivos, los llevaron amarrados a esa ciudad. Cuando uno pide el fuego y azufre sobre esa ciudad, Dios dice: no, pidan por su paz. Y yo sé que hay cosas que pasan en tu ciudad que quisieras que Dios trajera fuego y azufre sobre eso, pero Dios te dice: no, ora por la paz. Ora por la paz. Cuando conozcas a alguien del Islam, dile salam, significa paz. Ellos creen que Alá es el originador de toda paz. Nosotros seguimos al príncipe de paz. O sea, podemos desearle paz. Podemos desearle paz. Por otro lado, somos los únicos que podemos ser realmente pacificadores. Tenemos el ADN para eso. Y somos más peleoneros. Dios no solo quiere que la iglesia prospere, quiere que la ciudad donde vives prospere. Hazla prosperar. Es tu responsabilidad hacer prosperar tu universidad, tu oficina. Es que usted no conoce a mi jefe, es un mujeriego. ¿Y? Ese es problema entre Dios y él y su mujer. Que su mujer sepa. No es tu problema. Tu problema es hacer prosperar esa ciudad donde estás. No sé en qué ciudad estás, pero tienes que rogar por la paz de ese lugar para que haya prosperidad ahí. Porque en la paz de esa ciudad vas a tener paz. Por eso Dios te quiere mandar a esa ciudad de perdición, tal vez, o te puso ahí. Éxodo 31. Ya te voy a dejar el tiempo y te sé que me estás viendo raro y feo, que me baje rápido, pero ya voy a terminar. Ten paciencia, por favor. Estos españoles vienen aquí, siguen conquistándonos. Espejitos. Éxodo 31. Agarramos aquí la historia de cuando Dios está dando las instrucciones para el diseño del tabernáculo. Te recuerdo que el tabernáculo era una obra monumental, era algo extraordinario. Y no tenemos el tiempo de hablar todo lo que representaba, pero es una obra de arte. O sea, requería ciencia, ¿verdad?, de cálculo, y necesitaba de arte. Entonces le dice Dios a Moisés: mira, yo he llamado por su nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios. Paren ahí, mírenme. Esta es la primera vez en toda la Biblia que se menciona la llenura del Espíritu de Dios. Y no se hace en el contexto de un pastor, de un apóstol, de un predicador, ¿verdad?, de un evangelista. Se hace en el contexto de un artista. Es la primera vez que se menciona en la Biblia la llenura del Espíritu de Dios. Y se hace en el contexto de un artista. Tiene que ver con el desarrollo de la cultura. Lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Las primeras, en sabiduría, es el cómo aplicar lo que sé. En inteligencia tiene que ver con la disciplina. Y la ciencia y todo arte, pues sabemos a qué se refiere. Porque si iba a mandar la construcción o el diseño, no la construcción, que no era una construcción, pero el diseño del tabernáculo, necesitaba ciencia, necesitaba arte, necesitaba ciencia para que la cosa funcionara.
Pues tenían que saber cómo guardarlo, o sea, necesitaban ingenieros, planificadores, cómo lo vamos a guardar. O sea, estos son el cruce entre diseñador e inventor, son los diseñadores de producto, ¿verdad? O sea, los que cómo se va a guardar, cómo se va a doblar, cómo se va a extender, qué sogas vamos a usar, cuál va a ser la tensión. O sea, todo eso se necesitaba. Si no, se les caía en medio de todo. Y esas telas pesaban 1 tonelada, mataban a Aarón ahí. Se necesitaba alguien que supiera. Entonces sabiduría era el cómo, o sea, cómo lo vamos a resolver el problema. Mira, ayer te lo dije, o anteayer, no sé cuándo te lo dije, un día te lo dije. El mundo es de los que van a ofertar. O sea, el mundo está buscando a todos lados por respuestas. O sea, hay problemas que hay que resolver, y somos los hijos de Dios que podemos obtener la sabiduría para resolver los problemas del mundo en las diferentes categorías. El mundo va a ser tuyo si resuelves problemas. La gente te va a pagar cualquier cantidad de dinero para que resuelva sus problemas. Para eso tienes que saber, sabiduría. Pero imagínate una iglesia llena de personas que resuelven problemas. Cambia el país. En ciencia y en todo arte. Lo que hablábamos de estudiar. Yo voy a muchos países en Latinoamérica también, y me dicen, siempre se me acercan chicos y me dicen: es que en mi país no estimulan el arte. Yo conozco el país y hay artistas de primer nivel. Entonces yo le contesto: sí lo estimulan, pero solo el buen arte. Mira, yo sé que querías ser baterista. ¿Sabes por qué tus papás no te dejaron? Porque dijeron que te ibas a morir de hambre. ¿Y sabes qué? Te ibas a morir de hambre, a menos de que seas el mejor, y entonces podrías mantener a toda tu familia. Es que yo quiero estudiar arte. Ajá, sin ingeniería de negocios vas a estudiar, porque como artista te vas a morir de hambre. A menos de que seas la mejor artista, entonces puedes mantener toda la iglesia. Esa es la diferencia. O sea, porque uno va a exposiciones de arte en todas partes del mundo y uno mira arte de Latinoamérica ahí. O sea que sí hay. Y pinturas y esculturas y exposiciones artísticas de alta gama y caras. O sea que sí se puede. Hoy en día, que anda de moda, primero todos eran diseñadores, y luego de ahí todos se volvieron fotógrafos. Ahora todos son cineastas, ¿va? Todos quieren producir películas. Está bien, pero es que no nos dan presupuesto para hacer una película. No, porque probablemente es mala. Yo me voy mañana, yo no tengo problema en decirte que es mala tu película. Los pastores te tienen que decir: ay, qué bendición, qué linda, sí sería bueno. Pero yo no, yo me voy. Es mala, terrible tu película. Porque si fuera buena no estuviéramos teniendo esta discusión. Tengo un amigo que dirige una escuela de cine en Hollywood, y dice: es que nuestros alumnos salen de aquí a dirigir películas con presupuestos apenas de $5 millones, dice. Porque toma de 10 a 20 años el que les den el presupuesto de $100 millones. Y además tienen que ser buenos, no solo llenos del Espíritu. Dios te puede llenar y rellenar y atiborrar de su Espíritu. Que si no estudias la ciencia y el arte, solo vas a ser un artista lleno del Espíritu de Dios, pero mal artista, porque son tus manos. ¿Tú te dejarías operar por un mal cirujano lleno del Espíritu de Dios? Entonces, ¿por qué quieres que compren tu pintura? No estoy diciendo que no puedes llegar a hacerlo, porque aquí dice que se puede. Pero la ciencia se estudia, el arte se perfecciona. ¿Y sabes qué es lo más lindo de esto? Que es un llamado. O sea, en la iglesia muchas veces solo oímos que Dios llama a pastores y evangelistas y te daré una palabra. Pero aquí, antes de llamar pastores, Él llamó a artistas y los llenó de su espíritu para que fueran artistas. Eso es maravilloso. Y te recuerdo que estos habían visto todo el arte y toda la arquitectura y todo lo que se daba en Egipto. O sea, habían ido a Egypt University.
¿verdad? O sea, ellos habían visto, se habían llenado de otras cosas. Pero mira, ¿para qué los llenó y que estudiaran? Mira el versículo 4. Para inventar diseños. Están los diseñadores y diseñadores de productos. Para trabajar en oro, en plata y en bronce. Estos son los diseñadores de moda que trabajan joyas. ¿Por qué no podemos tener cortadores de diamantes, hijos de Dios? El diamante está monopolizado por los judíos. Pero diseñadores de joyas. Eso es un llamado santo. Pero para trabajar joyas tienes que saber de metalurgia, tienes que saber de geología, gemología, tienes que saber de química y no robarte las joyas, ¿va? O sea, le gustó, ¿no? Es que yo le robé un anillo, entonces para trabajar en oro, en plata y en bronce. Es complicado. Yo no sé si alguno de ustedes trabaja con metales, pero no es nada más de soplar el fuego y hacer. No, es. Versículo 5: para labrar piedras y engastarlas. No gastarlas, engastarlas. Señoritas, dame perlas para gastarlas. No es eso. Es para montarlas una sobre otra y hacer diseños bonitos. Es para hacer aretes y, ¿verdad? ¿Cómo le llaman aquí? Aros. No sé cuál. Tallar madera, son artesanos, y trabajar en toda clase de labor. Ese es el problema, que no queremos trabajar en toda clase de labor. Nos han vendido que tenemos que trabajar lo menos posible y ganar lo más posible. No, eso no lo hago yo, dice toda clase de labor. Y fíjate que en las empresas generalmente le dan el ascenso al que hace toda clase de labor. Dios bendice al inútil, pero no al haragán. ¿Sí? O sea, está bien ser un inútil, pero no está bien ser haragán. Y si eres haragán e inútil, sí, o sea, se acabó. Ahí ni Dios puede contigo. Si eres inútil y lo reconoces, Dios te va a bendecir y vas a ir aprendiendo y estudiando. Pero si eres haragán, o sea, Dios no va a hacer nada por ti. Y entonces nos malacostumbramos a estudiar lo menos posible, a trabajar lo menos posible, a entregar el informe lo más fácil posible. Y el llamado que Dios hace para participar en la construcción del tabernáculo, en la cultura, es para gente que haga toda clase de labor. Yo no estudié 12 años para después solo hacer eso. Eso es haragán. Toda clase de labor. Para eso llena Dios de su espíritu. Versículo 6. Mira, Dios siempre trabaja con gente, no con personas llaneros solitarios. Entonces habla de Bezaleel y ahora habla de alguien más. He puesto junto a él, para ahí. Dios te va a dar personas junto a ti para que hagas grandes cosas para el Señor. El mensaje de Jesús, el más importante, creo yo, fue la noche antes de morir, que le dice a sus amigos: manténganse unidos. El reino de Dios se gana con amigos, no se gana solo. Dios va a poner gente junto a ti. Y entonces dice: he puesto junto a él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Hay que saber seguir instrucciones. Un problema que tenemos hoy en día es que los jóvenes no quieren seguir instrucciones. Y es culpa de la cultura, es culpa de los papás. Ahora recibimos un aparato y no tiene instrucciones, porque si el aparato necesita instrucciones, no es buen aparato. No está bien diseñado. Entonces todos nuestros devices, todos nuestros dispositivos no tienen instrucciones, porque están diseñados de tal manera que los aprendemos a usar intuitivamente. Y entonces eso nos afecta al punto de que no estamos acostumbrados a seguir instrucciones. Para que hagan todo lo que te he mandado, versículo 7. Y entonces empieza a describir, y empieza de una forma inductiva, de afuera para adentro. Dice: he puesto, versículo 7, el tabernáculo de la reunión, que era
Era un circo gigantesco, una carpa gigantesca. No tenemos tiempo de entrar ahí. El arca del testimonio, han visto Indiana Jones. El propiciatorio, que es la parte de arriba que está sobre ella, y todos los utensilios del tabernáculo. Paremos ahí. Todos los utensilios tenían que ver con cosas que cada uno tenía. Por ejemplo, ahí está el candelabro, lo vamos a leer, pero son cosas que se usaban particularmente. Cuando Dios manda a sacar por Nabucodonosor, dice que sacaron a todos los de Israel de Jerusalén, los llevaron a Babilonia, pero dice, y se llevaron los utensilios del templo. Pensamos en cosas, y si eran cosas, porque después en Daniel se describe que usaban cosas, pero también los utensilios del templo, creo yo, son los niños y los jóvenes de la iglesia. ¿Ya? Yo creo que estas son personas que Dios usa con cosas particulares en su generación, y la iglesia tiene que entender que los niños y los jóvenes, Dios tiene planes para ellos que son diferentes a los más grandes, a los viejos. Dice los utensilios, versículo 8, la mesa y sus utensilios, el candelabro de oro puro con todos sus utensilios, que es el que nos describía ayer Iliana, que es sumamente interesante. El altar del incienso. Ahora miren, para hacer todos estos utensilios, alguien los tenía que diseñar, alguien los tenía que dibujar, alguien los tenía que pensar, recibir inspiración de Dios y llevarlo a la realidad. Tenía que saber de materiales, y luego cómo desarrollarlos y cómo pulirlos y cómo mantenerlos. Eso se requiere ciencia y se requiere arte. El incienso, para que huela rico. O sea, todo esto es para que veamos que a Dios le interesan las cosas que pareciera que no se trabajan en la iglesia. Ahora no traigas incienso aquí, le vas a dar alergia a alguien y todo va a estar estornudando. Tiene que ver con el que sepas, con el que hayas estudiado eso. La fuente y su base, que era de bronce, era una cosa de bronce, había que saber trabajar ese bronce. Los vestidos del servicio, miren, aquí empieza bonito, versículo 10. ¿Dónde está Gustavo? ¿No está Gustavo aquí? El diseñador de modas, ¿no? Ah, ya está. Así sos, es que venís vestido así, entonces no te reconocí. El vestido del servicio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio. Paren ahí. ¿Por qué necesitamos diseñadores de moda? ¿Se acuerdan lo que dice hoy el trazo de las ideas? Porque lo que hoy estás usando no es porque tú lo escogiste, alguien lo escogió hace 10 años por ti. Y esa persona se inspiró en alguien de hace 5 a 10 años, o sea, 20 años. Tú no estás vestido como tú quieres, tú estás vestido como alguien quiso que compraras lo que estás usando ahorita. Así es. Si no me creen, vean la película El Diablo Usa Prada. Traza esa historia, porque lo que no se sabe es que eso es toda una teoría de desarrollo social acerca de la moda que se escribió en los 60s, pero nosotros compramos lo que los diseñadores quieren que compremos, no compramos lo que nosotros queremos comprar. Lo razonamos de esa manera, es que está barato, es que no sé qué, pero esa es la neurociencia de la venta, ¿verdad? Que nos hacen pensar que razonamos, pero toda la compra es emotiva, y entonces alguien más nos motiva y nosotros compramos lo que ellos quieren. Por eso necesitamos diseñadores de moda. Yo en este versículo miro diseñadores de moda, porque dice los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón, y no tenemos tiempo de entrar cómo estaba diseñado eso, todas las joyas que tenía y cómo, o sea, no era nada más ahí ponete un trapito, no, era, y el tipo de tela y cómo se mantenía la tela. Las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio. También veo otra cosa, hay gente que está llamada al sacerdocio y hay gente que está llamada a mantener a los que están en el sacerdocio, y los dos tienen un llamado santo. ¿Ya? Los dos tienen un llamado santo. El que tú diseñes modas, el que estés en esa industria, es un llamado santo. Y ojalá hagas mucho dinero, ojalá hagas una fortuna grosera para avanzar los ideales del reino. ¿Por qué no soñar con eso? Está bien.
Se requiere de personas con una personalidad y un temperamento muy particular, y una iglesia que entienda eso, que no sea una iglesia ignorante que solo los esté criticando, sino una iglesia que los apoye y los respalde y entienda el lugar que tienen en el reino de Dios perteneciendo en la industria de la moda. Es un llamado santo. Versículo 11, el aceite de la unción. Mira que cómo va del diseño de modas, pasa a otra cosa que va correlacionado con los modistas. El aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario. Todo diseñador de moda tiene su colonia. Todo diseñador de moda tiene su perfume. El sentido que más memoria tiene es el olfato. Es el que más memoria tiene. El olor es importante, por eso es bueno bañarnos. Pero ¿por qué no soñar con un Tom Ford que vende lociones de $800 por una cosita 3 veces más pequeño que esto, que salga de la iglesia? ¿Qué te impide? Y la iglesia debe apoyar eso. Cuando nosotros como iglesia veamos talento extraordinario, lo debemos de patrocinar, lo debemos respaldar y becar, y debemos impulsarlo. Y no va a ser en ministerios. Este no es un ministerio que la iglesia comprende. No es para que venga y regale lociones a todos en la iglesia. No, es para que las venda caras en todo el mundo y haga mucha plata, y que con eso avance los ideales del reino. La iglesia debe apoyar en eso también. Ellos harán conforme a todo lo que te he mandado. Esa es parte de la llenura del Espíritu en tu vida, que vas a tener el don de la obediencia para hacer todo lo que Él te ha mandado. Ya para terminar, porque ya me está viendo feo el españolito. Ezequiel 22:30. Ezequiel 22:30 dice: busqué entre ellos un hombre que levantara una muralla y que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyera. ¿Y qué dice? ¿Cómo termina? Te doy este desafío: que vivas de tal manera que Dios tenga que quitar ese versículo de su palabra. Señor, no destruyas el mundo de la ciencia, yo me pongo en el vallado. Aquí estoy yo, ya no busques más. Señor, no destruyas el mundo de la moda, aquí estoy yo. No destruyas el mundo del diseño de instrumentos o el diseño de modas, aquí estoy yo. No destruyas el mundo del cálculo, de la arquitectura, de la ingeniería, aquí estoy yo. Vive de tal manera que Dios tenga que quitar este versículo de la palabra de Dios. Acepta el llamado. Dios te está llamando. Es un llamado santo para un ministerio santo en la carrera que estás estudiando. Porque a Dios le interesa el progreso de la sociedad. Porque a Dios le interesa el progreso de tu ciudad. Porque en la paz de esa ciudad vas a tener paz. Él quiere que ahí construyas casas y te quedes a vivir en ellas, y que ahí crezca tu familia, para que traigas luz y sanidad a esa tierra. Dios te está llamando, está haciendo un llamado poderoso a tu vida en eso que estás estudiando, en esos sueños que tienes. No vas a estar en la plataforma de una iglesia, no vas a estar en la plataforma de un show cristiano, no, ese es otro llamado. ¿Y por qué Dios te trajo a este congreso? Porque tal vez en tu espíritu esté la solución del problema más grande de la humanidad. ¿Por qué te mandó a estudiar medicina? Porque tal vez en tu espíritu está la solución del cura de muchas enfermedades. Hay lugares que te están esperando. Hay personas que están esperando por tu llegada. Hay industrias que están esperando la redención que viene por ti. La cultura la vamos a redimir viviendo en ella, no tirándole piedras desde lejos.
viviendo en ella. La carrera, tu interés de estudio que tanto amas, se va a redimir contigo adentro de eso, no afuera. Es la redención. Por eso es que Jesús dejó su trono y se pasó a vivir a nuestro vecindario, porque tenía que redimir nuestro vecindario. Él trajo la realeza a la calle. Dios quiere que lleves la realeza a tu calle. Dios te está llamando. Es un llamado santo. Y es sacrificado, porque tú ya sacrificas tus sueños, tus planes, y te ofreces. Y entonces ya cambia el paradigma de por qué estás estudiando, de por qué estás en esa industria. Ya tienes un propósito mucho más grande, no nada más de que es que me gusta lo que hago. Qué bueno que te gusta lo que haces, pero aquí es más grande. Ojalá que sientas que estás al capricho del Rey y que vas a participar en el progreso de la ciudad donde Él te ha puesto. Vamos a orar. Oremos. ¿Qué te ha dicho el Espíritu? ¿Qué te ha dicho el Espíritu? ¿Qué te está diciendo a tu corazón? Espérate. ¿Qué te ha dicho a tu corazón? Porque yo sé que te haya estado inquietando y esto solo viene a desbordar el vaso. Has estado pensando en estas cosas, pero es porque el Espíritu Santo ha venido trabajando en tu corazón. No sabías que lo que estabas escuchando era un llamado. Yo le vine a poner nombre. Dios te está llamando. Es un llamado santo para un ministerio santo. Sacrificado, porque vas a tener que sacrificar tus sueños, tus planes, por aceptar el llamado, y entonces se te van a dar más sueños y más planes. Dios te ha llenado de su Espíritu para que inventes, para que diseñes, para que desarrolles, para que construyas, para que enseñes, para que edifiques. Te ha llenado de su Espíritu para que pienses y propongas, para que resuelves y descubras. Dios te ha llenado de su Espíritu para hacer cosas que van a bendecir a la humanidad. Hay lugares que están esperando tu llegada. Hay personas que están esperando tu llegada. Hay industrias que están esperando que llegues para redimirlas. Si Dios te está llamando, ahí donde estás, arrodíllate y dile: Señor, me rindo y acepto el llamado. Acepto el llamado. Me has llenado de tu Espíritu para inventar, para tomar fotos, para hacer cine, para ser artista, para ser un gran científico, un gran laboratorista, para ser una gran arquitecta, para ser una gran diseñadora. Acepto el llamado santo a hacer eso. Voy a vivir de tal forma para que Ezequiel 22:30 sea obsoleto. Ya no busques más, aquí estoy, Señor. Acepto el llamado a la política, a las ciencias sociales. Acepto el llamado
al desarrollo urbano, al crecimiento económico, a la propuesta política, a la ideología de la universidad, a ser catedrático en la universidad, a ser presidente de la universidad. Acepto el llamado a ser diseñadora, a ser diseñador, a inventar. Acepto el llamado santo. Mi ropa va a predicar, mis diseños van a predicar, mis edificios van a predicar, mis inventos van a predicar, mis descubrimientos van a predicar, mis clases van a predicar. Acepto el llamado. Ríndete. Y prométele, así de rodillas como estás, que tu carrera va a producir para avanzar los ideales del reino. Espíritu Santo, ha sido dado a nosotros como un regalo del Padre. Y era para nuestros padres y para nosotros sus hijos. Y Espíritu Santo, ha sido dado a la vida de todos estos hijos tuyos aquí. Y los has llenado para hacer todo conforme tú has mandado. Espíritu Santo, que reciban poder para que sean testigos en la industria donde tú los mandes, en la categoría de la vida donde tú los mandes, que vayan con poder. Espíritu Santo, los bendecimos. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo los enviamos a esa industria, a esa parte de la vida, a esa categoría de la sociedad. Y ahí te serán testigos y serán luz. Y a esa ciudad será mejor porque ellos están ahí. Qué bendición poder ver el comienzo de la redención de la cultura por estos que tú estás llamando. Provéeles, fortalece su fe, dales amigos y amigas que los respalden, que los mantengan, Señor, que les provean dinero para hacer lo que tienen que hacer, que se sientan apoyados por su iglesia, que no vayan solos. Dales buenas amigas, buenos amigos, para ganar el reino de los cielos para ti. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra, Señor. Gracias por este lugar que se puede predicar con tanta libertad. Amén. Amén.